Ok, ¿podemos observar? Sí. Thank you, señor Joel. Okay, guys, pay attention, please. This is about the simple present tense. Este es el tiempo gramatical presente simple. Vamos a ver desde el inicio, the present simple. ¿Qué nos dice el presente simple? The present simple es un tiempo gramatical que se usa para hablar de actividades diarias comunes o hábitos. ¿Ok? The present simple tense is the grammatical tense that used for talk the activities daily and common habits, ¿ok? Entre ellos, cuando nosotros hablamos de actividades diarias, comunes o hábitos, actividades como por ejemplo yo estudio, yo trabajo, yo voy al colegio, yo camino, yo limpio, yo como, actividades diarias que usted realiza o actividades comunes. Asimismo nos dice para hablar de hábitos, dentro de los hábitos también podemos observar lo que es en la parte diaria, como por ejemplo yo me despierto, yo me levanto, yo desayuno, yo almuerzo, yo me peino, yo me visto, hábitos, ¿ok? Entonces ahí es cuando nosotros utilizamos lo que es el simple present. ¿Qué más nos dice? Recuerda que cuando usamos el presente simple, debemos de tener en cuenta algunas reglas en ciertos verbos al momento de usar las terceras personas del singular. Por favor, esto la mayoría de ustedes ya conocemos, pero es simplemente un recuento, ¿ok? Para aquellos estudiantes que todavía a veces nos confundimos en los tiempos gramaticales. Tercero de bachillerato, esto ya debemos de saber, ¿ok? Pay attention, please. ¿Qué nos dice? Aquí tenemos un pequeño cuadrito para aprender algunas de estas reglas y tener en cuenta. Cuando nosotros utilizamos terceras personas y para expresar estas actividades, en las terceras personas del singular, como usted puede observar, he, she, it, en estas terceras personas nosotros al verbo vamos a ir viendo cada una de las reglas que cumplen, ¿ya? Solo para he, she, it, pay attention. Tenemos la primera regla que nos dice, cuando los verbos terminan en s, nosotros cuando los verbos terminan en ch, sh, doble s, x u o, nosotros le vamos a aumentar ¿qué? es al final del verbo, como lo es el caso del verbo teach, wash, kiss, fix, go, que sería teaches, washes, kisses, fixes, goes, ¿ok? Estas reglas recuerde que utilizamos solo para las terceras personas, ¿ya? Siguiente regla, cuando un verbo termina en y, pero le antecede una consonante, cambiamos esta y por i y aumentamos es al final del verbo, ¿ok? Siguiente regla que nos dice, para los demás verbos, para todos los demás verbos que no cumplen ninguna de estas reglas, simplemente vamos a aumentar la S al final del verbo, ¿ok? Simplemente la S al final del verbo cuando utilizamos terceras personas, ¿ya? Vamos a ver algunos de estos ejemplos. Como por ejemplo, cuando yo utilizo los pronombres I, we, you y they, así el verbo cumpla alguna de estas reglas, el verbo pasa tal y como es. Para usted expresar, yo amo, yo estudio, yo trabajo, nosotros estudiamos, nosotros comemos, tú estudias, tú trabajas, tú comes. Ellos estudian, ellos aman, ellos trabajan, ellos juegan, ellos miran televisión, ellos ven televisión, ¿ok? Entonces, recuerde que con estos pronombres nosotros no utilizamos ninguna de estas reglas, sino que estas reglas son solo para las terceras personas, ¿ok? Como por ejemplo, she loves music.
Ya hemos utilizado una regla, ¿verdad? Que nos dice que cuando utilizamos he, she, it, al verbo simplemente le voy a aumentar ese porque no cumple las otras dos reglas. Siguiente, dan, play. Pero como usted puede observar aquí, no tengo ni he, ni she, ni it. Pero es un nombre y este nombre then hace referencia a ¿qué? A ella. Recuerde que los pronombres los podemos reemplazar tanto por nombres o por sustantivos. He, que podríamos reemplazarle por un nombre que sería Víctor, Carlos, Pedro, o a su vez por un sustantivo, el estudiante, el niño, el abogado, el doctor. Mientras que she lo utilizamos, en vez de she podríamos encontrar un nombre que sería María, Carmen, Teresa, o a su vez lo podemos reemplazar por un sustantivo. ¿Cuál sería el sustantivo? Mi hermana, my sister, la enfermera, the nurse, the girl, la niña, ¿ok? Entonces haga cuenta en la utilización tanto del pronombre con el sustantivo y los nombres. Y a su vez tenemos la tercera persona que sería it, que lo utilizamos para animales y cosas, para decir eso trabaja fuerte, eso es muy bonito, eso es un animal, ¿ok? Entonces aquí también lo podríamos reemplazar, ¿por qué? Por el perro, el árbol, la casa. Recuerde que el it lo utilizamos para animales y para objetos, ¿ok? Entonces, de esa forma, como usted puede observar, my dad, aquí estoy utilizando ¿qué? Un sustantivo que hace referencia a he. My dad watches CNN, ¿ok? Mi papá ve CNN, ¿ok? Que serían noticias. Next, Jane, ¿qué nos dice Jane? Utiliza un nombre y a su vez utiliza la regla. Quizá alguno todavía se pregunta, pero ¿por qué utiliza reglas si aquí no tengo ni he, ni she, ni it? Pero, como le había comentado, y yo a este nombre puedo cambiarle por un pronombre y a su vez por nombre, ¿ok? Y la regla que cumple, el verbo termina en y, pero a su vez, ¿qué nos dice? Cambiamos la y por i y aumentamos es, ¿ok? Hemos refrescado la memoria con respecto a las terceras personas de qué? Del present simple. ¿Ok? Esto es con respecto a las reglas. Vamos a ver algunos de estos ejemplos. En la parte afirmativa, como le decía, nosotros siempre y cuando para expresar el present simple, yo como, yo estudio, yo trabajo, él o ella trabaja, estudia, come, limpia, ¿qué utilizamos? Primero, el sujeto. Recuerde que el sujeto puede ser nombre, pronombre o sustantivo. Luego, el verbo, la acción que está realizando. ¿Cuál es la acción? Los verbos, comer, estudiar, trabajar, limpiar. Aquí en los verbos es donde usted tiene que tener en cuenta, primero, qué sustantivo, qué nombre o qué pronombre está utilizando para poder aplicar la regla, ¿ya? Las reglas del present simple y finalmente el complemento, ¿ok? ¿Qué nos dice? Ella estudia en el colegio Kitukara. Pronombre she, aplico regla, ¿verdad? El verbo estudia es study, verbo estudiar. Cambiamos la y por i y aumentamos ¿qué? Es, según lo que nos decía la regla. ¿Por qué utilizo regla? Porque estoy trabajando con el pronombre she. ¿Ok? In the Kitukara High School. The next sentence. Él se despierta a las 6 a.m. todos los días. O yo me despierto, o ellos se despiertan, o nosotros nos despertamos. Es lo mismo, simplemente estamos conjugando. Entonces, por lo tanto, el verbo despertarse, wake up, un verbo compuesto. Entonces, como yo estoy utilizando el pronombre he, a este verbo que simplemente es wake up, ¿qué es lo que le aumento? Una S al final para cumplir la regla. He wake up at 6 o'clock. Él se despierta a las 6 a.m. todos los días. Aquí me ha faltado every day, ¿ok?
Nosotros comemos vegetales en el almuerzo. Ellos comen vegetales en el almuerzo. Yo como vegetales en el almuerzo. Por lo tanto, como utilizo we, me decía que para I, you, we y they no utilizo regla. Así que el verbo pasa y tal como está, en su forma natural. We eat vegetable in the lunch. ¿Ok? Nosotros comemos vegetales en el almuerzo. The next. Ellos limpian la casa todas las mañanas. They clean the house every morning. De la misma forma como estoy utilizando terceras personas del plural y aquí no se aplica regla, el verbo pasa en su forma natural. The next. Yo me despierto temprano cada día. I get up early every day. Okay. I get up early every day. Yo, de la misma forma, el pronombre yo, no utilizo regla del present simple, el verbo pasa en su forma natural. Pero si aquí yo estaría utilizando he, she, it, o a su vez un nombre o un sustantivo, la regla que tendría que utilizar, ¿cuál sería? Que a todos los demás verbos yo le aumento que S. ¿Ok? I get up early every day. Ella se despierta o él se despierta, donde aplicamos regla. O mi mamá, o mi hermana, o la niña, dependiendo del sujeto que usted esté utilizando. ¿Ok? The next. Carol brushes her teeth twice a day. Carol cepilla sus dientes 2 veces al día. De la misma forma aquí utilizo regla porque el verbo cepillarse, brush, termina en SH, que es lo que tengo que yo aumentar, ES al final del verbo. Carol brush her teeth twice a day, ¿ok? Entonces, aquí hemos utilizado cada una de las reglas, tanto para terceras personas, como para nombres, como para primeras y terceras personas del singular y del plural. ¿Ok? Entonces recuerde que el present simple lo utilizamos para expresar actividades diarias comunes o hábitos. Entre ellos, ¿cuál sería un hábito? Despertarse, cepillarse los dientes. Entre actividades diarias o comunes, comer, limpiar, ¿verdad? Actividad diaria que nosotros hacemos. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta con respecto al present simple? Yes or no? ¿No? Hay un No, dress. dicen, pero una pregunta. Ok, say me. Pero hay compañeros que no, que la clave ponen mal la clave o no sé, pero sale clave errónea para entrar a la clase. Es la misma clave con la que ustedes pudieron ingresar. Me supongo que vieron Por la eso, clave que estaba pero en el PDF. sí, pero por eso la mayoría no pueden entrar por ese problema. ¿Quién no puede ingresar? ¿Quién está afuera queriendo ingresar? Paola, Jessica Sevilla también creo que es, y algunos más, pero no me acuerdo. Ya está casi todo el curso, dice, que no puede ingresar. Qué raro, ¿qué estarán poniendo? Espéreme un ratito, voy a copiar el link y le voy a enviar. Ya no tengo ninguno. ¿Alguien me puede enviar un mensajito al WhatsApp? Ya le envío, Licen, ya le envío.